Alfonso, ¿cómo estás? Ah, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo se movió todo con la visita, Andrés Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, Luis Alberto, pero yo creo que hay que tener en cuenta que es un evento excepcional, un evento inesperado, que jamás imaginaron la capacidad de convocatoria que tiene Morena. Es un evento político nunca visto en el Estado y consecuentemente pues el gobierno del Estado, el PRI, el PAN, todo mundo se se mueve para demeritar el éxito en el que se convirtió el evento. Así es que estamos contentos por la capacidad de convocatoria, porque se prueba en los hechos que el trabajo de Morena pues empieza a rendir frutos en expresiones políticas de esta naturaleza. Y sobre todo en la convocatoria a firmar el acuerdo político de unidad, donde hubo personalidades muy relevantes del ámbito social, del ámbito empresarial, del ámbito académico. Los que firmaron públicamente es solo un ejemplo de los 8.500 sonorenses que estuvieron ahí presentes y que firmaron el acuerdo político de unidad. Así es que estamos satisfechos en ese sentido. Alfonso, ahorita con los detalles del evento, pero primero las dos cosas. Bueno, empezando por lo que cerré, están molestos, no sé si escuchaste a Antonio Ceja, que dice que por el abandono de los 40 y tantos, 42, 45 integrantes de la etnia Comcam. Al respecto, Morena es un posicionamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, sucedió eso, Alfonso, ¿y qué Bueno, dices? efectivamente nosotros contratamos el servicio de transporte para que los recogieran en desemboque y los dejaran en desemboque. Sin embargo, de regreso, con engaños del chofer del autobús, del conductor del autobús, los dejó en el entronque de desemboque, a una distancia considerable donde termina la carretera y empieza la terracería, pero la gente se quedó ahí con un militante de Morena, quien los acompañó. Tuvieron, el chofer les dijo, les ofreció que estarían ahí 2 combis o 2 camionetas a recogerlos a todos y trasladarlos por la terracería, cosa que finalmente no se cumplió. Terminaron yéndose caminando a un campo y de ahí contrataron automóviles o vehículos para que los llevaran. Estos vehículos los va a pagar Morena y por supuesto toda esta operación la hizo un militante de Morena, militante, no empleado, no trabajador, que los acompañó en el trayecto. Yo ya he estado hablando con la comunidad SERI y todos están conscientes de que fue una irresponsabilidad, te pudiera decir criminal, del conductor, y por supuesto nosotros estamos preparando ya una denuncia en contra del conductor. Ujú. Estamos preparando una denuncia por incumplimiento de contrato y demandando la reparación del daño. Esta denuncia tiene que presentarse en la Ciudad de México en virtud de los términos del contrato, así es que lo estaremos haciendo el miércoles, pero la gente ya está en sus casas, afortunadamente sin ningún incidente mayor. Por supuesto que lamentamos, es inhumano, es irregular y es incluso criminal el que los hayan dejado ahí, no en la población como estaba contratado, sino en un punto todavía distante sobre la carretera, pero distante todavía del poblado. Hoy nuestra gente va para allá a darle seguimiento a la atención de la gente que fue abandonada. Se desmarca entonces Morena del chofer, es decir, fue entonces una No, por responsabilidad. supuesto. eh, Nosotros contratamos no solo contratamos otros vehículos, otros los contrató la propia gente, se organizaron, aportaron, contrataron sus camiones, pero en el caso de los que contratamos nosotros, hay un contrato de por medio que establece con toda claridad los términos de la prestación del servicio.
te recojo en un punto y te regreso al mismo punto, que eso es el caso de la comunidad de Desemboque. Sin embargo, el regreso no fue al punto donde fueron recogidos, y por eso es que vamos a interponer esta denuncia por incumplimiento de contrato. La gente está tranquila, la gente está muy, muy consciente que la irregularidad deriva del prestador del servicio. Ahora, no podemos ser ingenuos, por supuesto que atrás de toda esta denuncia, por supuesto, están los intereses del PRI, los intereses del PAN, los intereses del gobierno del Estado en exacerbar el tema con el propósito, pues, de demeritar el evento, y esta parte la entiendo y la amortiguaremos debidamente también. Alfonso, ciertamente, bueno, dices, se aprovechó por la oposición, por el PRI, el PAN. ¿Crees que esto para darle vuelo es a lo que te refieres? ¿Para demeritar, para descalificar a Morena? Sí, para hacerlo más grande, ¿no? Te digo, yo he estado en contacto con la gente está tranquila y sobre todo consciente de que es una irregularidad del prestador del servicio, no un incumplimiento de Morena. No es que Morena los haya dejado colgado de la brocha. El prestador que contrata a Morena los deja colgados de la brocha, los engaña. Y la gente está consciente de ello, y eso me da mucho gusto, porque significa que no se modifica la relación de esta gente con Morena, su simpatía, su acercamiento, que para nosotros pues es fundamental. Pero por supuesto, Luis Alberto, sin pretender subestimar el tema, es inhumano lo que hizo el chofer del camión. No me imagino cómo es que aceptaron que los dejaran en la carretera y se bajaron pacíficamente. Pues yo lo que hubiese hecho es tomar el camión, esté contratado o no esté contratado, pero simple y sencillamente no me puedes dejar a pie de carretera, sobre todo que ellos, la propia comunidad, fue testigo del el compromiso del chofer del autobús de llevarlos al lugar donde los habían recogido, como es usualmente en este tipo de eventos, Luis Alberto. Pero estamos pendientes, por supuesto, del tema, con todo interés y con toda atención para las gentes de la comunidad Seri que sufrieron este problema. Alfonso, por último, bueno, ahí está tu posición. Lino Corrodi está generando una polémica nacional, como ya sabes, Reforma, sí. Bueno, muchos medios a nivel nacional. Este medio lo estamos abordando, dando el contexto histórico de quién es un personaje polémico, quien fue declarado por el IFE un financiamiento ilegal para hacer ganar a Vicente Fox, y hoy aparece con Andrés Manuel y dice Reforma, dicen muchos medios, y también cuestionamos pues quién sigue. Es decir, hoy Reforma, yo creo que lo leíste, el Fray Bartolomé, que dice, a rato veremos a Romero de Champs como segunda oportunidad. Es decir, ¿por qué esos perfiles, Alfonso? Esto no es de personas. No, bueno, sino no. Por el contexto que trae. ¿Qué contestas? No puedes comparar a un ciudadano que sumó su esfuerzo político para lograr la alternancia el año 2000 y que tomó distancia, al igual que yo, del gobierno de Vicente Fox, una vez que descubrimos que lo que se estaba haciendo en el gobierno no tenía nada que ver con lo que le habían, con lo que Vicente Fox había ofrecido en campaña. Derivado de ese desencanto, Lino Corrodi rompe con el gobierno de Vicente Fox. Es un empresario, es un ciudadano decente, que simple y sencillamente quiere que las cosas cambien en su país. Nosotros, dice Andrés Manuel, nos reservamos el derecho de admisión para todos aquellos que pertenecen a la mafia del poder, y ahí muy claramente Romero de Champs y todos aquellos líderes corruptos y todos aquellos líderes de partidos y funcionarios públicos y políticos
que han hecho de este país el desastre en el que se encuentra convertido. Entonces, nadie puede ubicar en esa condición a Lino Corrodi, por más que haya estado sometido a un proceso legal. Cualquiera puede estar sometido a un proceso legal. Él personalmente terminó sin ninguna responsabilidad en el procedimiento, pero hay que recordar también que eso del financiamiento irregular se ubica en el contexto de la lucha por el poder presidencial y estaba en aquel tiempo estimulado por el PRI, que tenía el control mayoritario en el Instituto Nacional Electoral, como lo tiene actualmente. Entonces, es muy fácil que utilicen al INE como instrumento político. No estoy diciendo nada que la gente no sepa, que el INE, que la institución electoral forma parte de los retos de Morena y formó parte en aquel tiempo de los retos que tenía el PAN, puesto que la institución electoral estaba dominada por el PRI. Pero yo coincido con Andrés Manuel. Finalmente, Luis Alberto, la gente tiene derecho a reconsiderar decisiones equivocadas. La gente tiene derecho incluso a reinventarse. Tiene derecho. Y Lino Corrodi, derivado de que tiene años padeciendo en un proceso judicial en el que está involucrado el divorcio de su hija, ha padecido todos los sinsabores de las injusticias en el país, derivado de influencias políticas que se oponen a este divorcio. Y Lino, bueno, pues también, como millones y millones de mexicanos, está harto de la situación de corrupción, de la situación de la justicia en el país, de la inseguridad, y simple y sencillamente pretende sumar su esfuerzo político personal a una causa que considera va a impulsar un cambio para bien en nuestro país. Y hay que darles la oportunidad. Nosotros en Morena asumimos que quien se acerca a la organización lo hace de buena fe. Si en el camino, como Eva, nos encontramos una Eva Cadena, pues la pondremos al margen. Pero recuerda, Luis Alberto, que un partido no tiene los elementos, los instrumentos para medir la intención de un ciudadano que se acerca a sus filas. Sí las tiene el gobierno. El gobierno tiene todo un aparato público para evitar que se cuelen oportunistas. Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Contralorías Internas, PGR, Sistema Anticorrupción, y es interminable la lista. Nosotros no tenemos ninguno de esos instrumentos, por eso asumimos que quien se acerca a Morena lo hace de buena fe. Yo, personalmente, por la relación que tengo con Lino Corrodi, que me parece que era de lo poco rescatable que tenía el equipo de Vicente Fox, me parece, no tengo ninguna duda de que llega a Morena con la intención, la sana intención de sumar su esfuerzo político personal, político, no económico, político personal, para que Morena logre la fuerza política imprescindible para conseguir el poder el 2018. Así veo yo las cosas. Aunque el IFE, Alfonso, entiendo el contexto, entiendo la persona, defiendes a la persona, los principios dices, pero el PAN pagó una multa, acuérdate, Alfonso, por 545 millones de pesos. En ese entonces fue declarado un financiamiento. Sí recuerdo que 545, me comenté, es decir, el IFE lo declaró ilegal y fue Alonso Lujambio, y que declaró ilegal también al PRI, Al PRI también, recuerdas el Pemex Gate, 1,000 millones de pesos de sindicato petrolero mexicano, pero es decir, estamos hablando del IFE, de la institución que encabezaba Waldenberg, que estaba Lujambio, es decir, yo me baso en lo que dijo el IFE, esa denuncia, Alfonso, para ti no tiene peso, o para López Obrador existe una segunda oportunidad a pesar de eso, entonces. Sí tiene peso, pero es un proceso que concluyó castigando a los responsables. Incluso
quienes pasan por la cárcel, Luis Alberto, tienen una segunda oportunidad. Ese es el objetivo de la sanción, lograr la reinserción social de todos aquellos que hayan cometido una irregularidad. Me estoy yendo al caso extremo de quienes incluso han pasado por la cárcel. Tienen, no solo es responsabilidad del Estado de darles una segunda oportunidad, es responsabilidad de ayudarles a su reinserción social. Con mayor razón, un ciudadano que no ha purgado condena, no tenemos por qué negarle una segunda oportunidad. Yo personalmente respeto, aprecio a Lino Corrodi, lo respeto y conozco de su calidad humana, de su buena condición cívica, así es que creo que llega con la sana intención de ayudar a Morena y en ningún momento puede ser comparable con alguno de los de la mafia del poder, porque no tiene ninguna responsabilidad, rompió con el equipo de Vicente Fox, al que ayudó a llegar, lo ayudó de manera preponderante a llegar al poder, pero como yo, él por sus propias razones, yo por las mías, terminamos rompiendo con el gobierno de Vicente Fox en virtud de que lo que nos estaba dando el gobierno no tenía nada que ver con lo que Vicente Fox había ofrecido en campaña a los mexicanos. ¿Va a manejar las finanzas de la campaña de López Obrador? Luis Alberto, haber tomado la decisión de romper con el grupo del poder donde tenía una posición muy relevante, pues también habla bien de Lino Corrodi, habla bien de Lino Corrodi, habla bien de sus convicciones, habla bien de la limpieza de su compromiso con el gobierno de Vicente Fox. Y las irregularidades de carácter financiero, pues terminaron siendo sancionadas efectivamente, no recuerdo ahorita con exactitud, pero terminaron siendo sancionadas por la institución electoral. ¿Va a manejar las finanzas de López Obrador? ¿De no, la campaña? Por supuesto que no. No viene ni a manejar las finanzas, ni a ser recaudador de López Obrador. Nadie está autorizado para ser recaudador de López Obrador. Nosotros no tenemos cadenas ni nada que se les parezca. Viene como ciudadano en lo individual a sumar su esfuerzo político, nada más. Y de esta forma, de esta suma individual de esfuerzos políticos, vamos a construir la fuerza que es imprescindible para imponernos el 2018, porque nosotros no solo tenemos la obligación de ganar, cosa que sería suficiente en un sistema democrático, pero el de México no lo es, tenemos la necesidad de arrollar para que se nos reconozca finalmente el triunfo. Muy bien. Recuerda que hay un acuerdo del Congreso Nacional de Morena de hacer una convocatoria abierta a todas y a todos los ciudadanos de buena fe, que de buena fe quieran sumarse a impulsar un cambio en el país. En ese contexto se están realizando los acuerdos políticos de unidad, como el que se firmó en Hermosillo, y en ese contexto es que estamos convocando ciudadanos del más diverso origen político. Ahí pudiste ver gente perredista, gente del PAN, expanistas, experredistas, expriistas, pero no eso, porque no es obligación que quien se acerca a firmar el acuerdo de unidad se vincule orgánicamente a Morena, es decir, se convierta en militante de Morena. No, puede seguir siendo priista, panista, perredista y puede al mismo tiempo firmar el acuerdo político de unidad que se basa en aceptar el compromiso de luchar para combatir la corrupción en el país, para reducir el costo del gobierno y de esos dos ahorros que se generen, destinarlos a financiar el desarrollo nacional. Ese es el objetivo del acuerdo de unidad. Alfonso, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre. Daré pie aquí a la mesa de análisis con Guillermo Noriega y Francisco Zavala. Muchas gracias, Alfonso, estamos en contacto. Bueno, me permites decirle a Guillermo Noriega, una cosa es la declaración
de la convicción, expresar la convicción a plenitud. Es mi convicción de que voy a dedicarme a combatir a fondo la corrupción, y otra es esa declaración política, y otra es el análisis teórico sobre las complejidades para reducir a cero la corrupción. Nada más le dejo esa reflexión a Guillermo. Bueno, aquí está Guillermo. Gracias. Gracias, buenos días.